buenas tardes. Mi nombre es Lorena Villa Coronado y les estaré hablando sobre las relaciones entre la poesía de José Ángel Valente y la música espectral. Bueno, tanto el concepto de límite como el de la musicalidad poseen en la obra de José Ángel Valente un valor axial. Con este trabajo se pretende vincular la poética de Valente con los presupuestos de la corriente espectralista. Con vistas a este propósito se revisarán los fundamentos de la poética de madurez del gallego y se contrastarán con las bases teóricas del espectralismo. La condición permeable y fluctuante del concepto de límite se impone en ambos objetos trabajados, es decir, música espectral y poesía de Valente. Podría decirse que lo reverente constituye el fundamento epistemológico e incluso ontológico de ambas propuestas estéticas. El modo en que tanto la poesía como la música estudiada se proponen como vías de conocimiento. Esto pasa por un curso de exploración de la propia materialidad. Es decir, que el conocimiento de sí posee la cualidad de un objeto estético. La incidencia de la expresión musical en la obra y el pensamiento de José Ángel Valente resultan permanentes, dado que su poética puede ser definida desde la preeminencia de la escucha como ejercicio de composición. Por otro lado, la palabra no resulta tanto un acto de voluntad en sí. En cambio, lo que el poeta define como una infinita escucha, una atención puesta sobre ese bajo continuo, que es el fondo inmemorial del que se rescatan las voces conformadas del poema. Se privilegia de este modo el lenguaje musical compuesto, tanto por la palabra como por los silencios. La tonalidad asimismo pudiera decirse que recae no solamente sobre lo expresado, sino sobre el conjunto de ecos que no preceden ni suceden en la expresión, sino que coexisten con aquello. Bueno, tenemos en esto una piedra que es arrojada sobre un río y un cúmulo de círculos concéntricos, un fenómeno de acuidad, en palabras de Escobar Borrero. Si bien el compositor al que más línea le dedica José Ángel Valente en sus escritos es a Anton Weber, dejando de lado el vínculo con el poemario Tres lecciones de tinieblas, establece de modo explícito con Coeperium. Las distintas aristas de su obra, tanto poética como ensayista, permiten entender diferentes conexiones con otros compositores, con otras corrientes musicales, siendo una de estas sin duda el espectralismo surgido en Francia en la década de los 70. En este sentido, el hecho de que fuese de entre los músicos de la escuela dodecafónica Weber el que más atrajo al poeta gallego, viene a ponernos sobre aviso de aspectos relativos a su comprensión, tanto explícita como implícita, de la materia musical, así como su interés por la naturaleza liminar de la composición espectral. Avanzaremos adelante guiados por cuanto nos ofrece la imagen de la piedra arrojada al río, posibilitadora de ondas reverentes y detenida ya en las profundidades, una piedra poseedora, como de lo habitual, de resonante valor mítico. Música gravida de silencio. El microcosmos de Anton Weber representa no pocos motivos anticipadores de algunos planteamientos y preocupaciones del espectralismo. En esta última corriente parece que cada nota se desprende de un manto de niebla, ya que el significativo ruido blanco representado a modo de bajo continuo. El fondo es percibido como espacio difuminado del que surgen y al que vienen a parar las notaciones emergentes de modo más claro e individual. En Weber, por su parte, cada voz queda en íntima relación con el silencio del que orgánicamente emerge y bajo el que inmediatamente se sumerge. Bueno, vamos a resaltar los puntos clave. Primero, la música desde el siglo XVIII hasta el siglo XX en el espacio-tiempo constituye a una priori sobre el que se construye la composición en Weber, conforme al cambio de cosmovisión de la época. Segundo, este espacio-tiempo abandona la direccionalidad previa y remite a una circularidad de la que emergen, sin continuidad casual, el conjunto de elementos que componen la obra. Tercero, la idea del Dios trascendente es situada de aquí por la de la naturaleza creadora, o lo sumo por la de un Dios inmanente.
Y cuarto, el espacio-tiempo es simbolizado por la cruz de nuestro eje cultural y efectúa un giro sobre sí para quedar representados mediante un círculo cerrado. Resalto la cruz de Viena en esfera, símbolo mayor del universo de Weber y por momentos dominante en Klee. Eugenio Díaz presentó su atención al silencio del que emerge, aislado al comenzar a sofocarse el tradicional eje de espacio-tiempo. Cada unidad de la composición. Este filósofo explora este motivo valiéndose de una composición de Weber datada en 1940. En las variaciones Opus 29 de Weber se puede advertir que toda la voluntad de esa música constituye en quedar absorbida en aquello que precisamente constituye el límite mismo de la música, un límite que en cierto modo es lo que abre la posibilidad misma del discurrir musical, el silencio. Se absorbe toda la composición en el silencio, pero de tal modo que este silencio se absorbe toda la composición en el silencio, pero de tal modo que ese silencio adquiere una especie de relieve y de presencia que es lo que especificó de estas microcomposiciones de Weber. Bueno, a modo de síntesis de lo expuesto, podemos decir que desde la prevalencia de un grave silencio como material musical, como epicentro de la composición, un epicentro que ya no es la tríada tónica, el trabajo de Weber se ofrece como nexo entre la música compuesta sobre el eje de coordenadas espacio-tiempo y una música constituida en ella misma. A medida que va siendo como a priori de nada, el sonido en verdad emerge no tanto desde el silencio, sino que es uno con su silencio. Desde este estado liminar, el sonido incorpora el silencio, de igual modo que el silencio se revela preñado de sonido. La estética de Weber, a partir de su exploración del sonido desde adentro, se ofrece como un umbral entre las dos estéticas que determinan la composición del siglo XX. Desde el punto de vista histórico, la pugna entre la escuela serial y la espectral puede verse como un nuevo capítulo de rivalidad entre la música alemana y la francesa. Los alemanes siempre han tenido cierta predilección por el trabajo con la forma musical y el desarrollo intelectual, mientras que los franceses han tenido en cuenta ya desde Berlioz el timbre, el sonido en sí, lo que conlleva cierto tipo de planteamientos que se dirigen más hacia lo subjetivo. En el tercero incluido, nos dice Valente en el 2008, al igual que en la música Weber, a lo que uno de estos poemas rinde coherente homenaje, el silencio no sería aquí cesación, sino la otra cara del sonido que tan obstinadamente ha explorado la música contemporánea, silencio activo que se convierte en borboteo o murmullo del no silencio, o del no sonido, en Cage y que remite o debería remitir no a una retórica sino a la naturaleza misma. Estos presupuestos organicistas desde los que nos deslizaremos hacia las orillas especialistas, ámbito en el que continuaremos en lo siguiente con la liminalidad musical. Desde este estado liminar resuena la voz de un Valente a cuya poesía nos acercamos con el objeto de mostrar poéticamente aquello que el creador defiende de sus escritos teóricos. Veo, veo. ¿Y tú qué ves? No veo. ¿De qué color? No veo. El problema no es lo que se ve, sino el ver mismo. La mirada, no el ojo ante pupila. El no color, no el color. No ver, la transparencia. Esto nos dice Valente en el 2006. La poética del tercero incluido constituye un modelo de composición y de percepción de carácter liminal, instalado en los márgenes de la palabra, de su significación, de aquello designado y del contexto en que todo aquello se presenta. Los límites de lo real no se exploran, por consiguiente, desde el exterior del lenguaje poético, o en su caso el lenguaje musical, sino desde adentro. Con ello, aludimos a un modelo de música reflexiva o expuesta a partir de su exploración de sí misma. El mundo se amplía hacia adentro, desde dentro, en una cadena infinita de resonancias. Esto encuentra su proyección en las relaciones espaciotemporales, desde las que comenzábamos anteriormente.
obteniéndose de ello que el tiempo pasa a advertirse como espacio dilatado y el espacio contemporariamente como temporalidad concentrada. Desde aquí, a continuación, veremos los vínculos de los presupuestos espectralistas, mientras estos resultan naturales y consecuentes, dado de una misma interpretación del lugar y de la naturaleza, tanto del creador como de la materia con que compone su obra, parte indisociable de su ser y de la existencia. Cada entidad de la composición es forma y contenido, signo y significado. En consonancia con lo expuesto, en un momento maduro de la trayectoria de José Ángel Valente, poemas como el que sigue ofrecen un modelo al respecto. Sumergido rumor de las burbujas en los limos, del anegado amanecer, innumerables órganos del sueño, en la vegetación que crece hacia adentro, de ti o de tus aguas, ramas, arterias, branquias, vértebras, pájaros del latir, arbóreo cuerpo en ti, sumido, en tus alvéolos. En estas líneas, la escucha acusmática se alia con la memoria para llevarnos, arrastrarnos del sonido hasta la materialidad de que lo conforma, siendo cada expresión potencialmente remitente a un todo. De igual manera que el todo, universo, hombre, poema, remite a las más concentrada particularidad. La composición participa de un ritmo de sístole y diástole, de una respiración cuyo pulso consiste en el latido oculto de la obra, oleaje revestido de imágenes, colores y sonidos. La poética espectral, pues, con ella se da forma a un lenguaje poético que se mueve siempre en los precipicios de la existencia, dentro de un rumor imperioso. Podemos asociar ese rumor, en definitiva, al estado de no saber, que lleva incorporada la palabra desde su ambigüedad connatural y con la que convive el poeta. Para finalizar, resaltamos la proximidad que desde motivos como eliminar el rumor, lo ambivalente o un engendramiento organicista, mediante el que la obra surge como un objeto material, se da entre la poesía de José Ángel Valente y la estética espectralista. Próximo a ese rumor ambivalente, hemos visto cómo la estética de un artesano del silencio como Weber, su creación por medio de microestructuras, será en la segunda mitad del siglo XX reformulada por composiciones serialistas. Al margen de ello y regresando para concluir el motivo que ha guiado esto, es preciso recordar que una serie de elementos ideológicos vinculan la estética espectral y la del propio poeta desde su rechazo hacia el centro, hacia las jerarquías expresivas y en cierto modo, según se ha comentado en estas páginas, hacia la tonalidad.